es muy grato que Uniande realice estos eventos de tipo académico con el fin que se contribuya a la buena marcha de la administración pública, ¿no? Al final del día, nuestra maestría y nuestros conocimientos van en base a que en la administración pública se cumpla con todos los principios, que se cumpla con todos los derechos y sobre todo que se ponga al ser humano en el centro de la administración pública y que la dignidad humana sea esa piedra angular que dirige a la administración pública. En tal efecto, siempre es bueno recordar que estos temas son un poco a veces tediosos, un poco sosos. La verdad es que la parte teórica siempre suele ser un poco problemática. Sin embargo, para fines académicos y los de este evento, voy a hacer lo más dinámico posible que pueda a fin de tratar esta parte teórica y medular de los actos administrativos, pues como dijo mi compañera, en correcta razón, el acto administrativo siempre por antonomasia ha sido la manera en la que las administraciones públicas se han expresado, la que las administraciones públicas han llevado a tener una relación directa para con sus administrados. Que bueno, ahora, dentro de las nueva doctrina administrativa, el término administrado muchas veces se ha considerado incluso despectivo. Y, por ejemplo, académicos como el doctor Álvaro Mejía de la Universidad Andina ha publicado varios libros igual respecto a este tema de la relación entre la administración pública y los administrados y he hecho énfasis en que hablar de administración Ay, pública ay, ay. muchas veces es un poco despótico, puesto que la administración obviamente es la parte fuerte, la parte poderosa de la relación y que los administrados se los debería considerar como personas más, no como un administrado subordinado, sino como una persona, porque al fin y al cabo la administración pública lo que hace es ejercer los derechos en Esa base a señorita su Yola. derechos de las personas, de los ciudadanos. Con este prefacio, quiero iniciar hablando del acto administrativo. Entonces, básicamente el acto administrativo, de manera primigenia, tenemos como la expresión de voluntad de la administración pública. Y claro, esta expresión obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos normativos específicos que lastimosamente en nuestra normativa se lo ha hecho de manera muy poco académica y sobre todo muy escueta, de manera muy vacua. Todavía tenemos muchas lagunas normativas, mucha tela por la cual cortar para que se pueda realizar y se pueda abordar todo el tema de una excelente gestión administrativa. En tal punto, el acto administrativo, desde un ámbito normativo, como lo acabo de mencionar, en el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, tenemos que este acto es una declaración unilateral de la voluntad de la administración pública, obviamente en énfasis de sus funciones administrativas. Este acto tiene efectos individuales y generales directos, se agota con su cumplimiento y puede tener un soporte físico o digital. Si bien esta concepción nos ha dado el Código Orgánico Administrativo, yo a mi parecer, y al igual que otros académicos y tratadistas que se han dedicado a estudiar esta parte, es importante desmenuzar un poco lo que quiere decir este artículo. En tal virtud, vamos con el tema de la declaración. Se menciona que el acto administrativo es una declaración, por supuesto. ¿Por qué? Porque la declaración es esa voluntad de la administración pública, es esa labor de servicio de la administración pública en la cual a través de su ejercicio normativo de competencias, de atribuciones, competencias y facultades, está dando a conocer al administrado una resolución o una toma de decisión. Es unilateral, siempre va a ser unilateral, exceptuando, por ejemplo, que el COA nos habla de que los contratos administrativos es un acuerdo de voluntades, para la cual, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con eso, puesto que un contrato administrativo, por ejemplo, se refiere más a un contrato de adhesión, porque nunca en un contrato administrativo podemos ver que la administración se reúna con el contratista y se pongan entre los dos a mediar y a llegar a un término para poder llegar a formar un contrato. No, más bien la administración elabora sus términos de referencia, sus pliegos, y el contratista se adhiere. Entonces, para mi criterio, toda expresión de la administración pública siempre va a ser unilateral. El acto administrativo se agota con su cumplimiento, nos dice el COA.
Sin embargo, hay actos administrativos, como los actos administrativos de carácter general, que no se agotan con su cumplimiento. Es decir, tenemos actos administrativos, por ejemplo, de carácter general normativo, en los cuales cuando usted cumple el acto no se agota, porque la norma sigue rigiendo para este grupo de personas. Un claro ejemplo es la resolución del pico y placa en Quito. Usted la cumple y esto no quiere decir que el acto se agotó. El acto sigue rigiendo y sigue siendo una normativa de cumplimiento obligatorio imperativo para la circunscripción territorial a la cual está destinado. En cuanto a los defectos, y es importante que viene concordante con el tema de que se agota el acto administrativo, los defectos tenemos de carácter individual y general, por supuesto. De carácter individual, cuando se rige o se está enunciándose o se está dirigiendo a una persona en específico, y está modificando, como mencionó mi compañera, esa esfera de derechos, esa esfera de principios, o le está dando que ejerza una obligación, le está generando obligación que puede ser una obligación de hacer, una obligación de dar. En tal efecto, ese sería el carácter individual, ¿no? De a quién se le está dirigiendo el acto administrativo. Ahora, en carácter general, como lo he mencionado, tenemos actos administrativos de tipo normativo, de carácter general, que puede ser específico para una circunscripción territorial y en cuyos actos, por ejemplo, el momento de impugnar, para ser un poco más dinámico, tiene ciertas características como, por ejemplo, demostrar un interés legítimo al momento de impugnar, pero esto lo abordará de manera más práctica mi compañero y colega a continuación. Por último, un tema que es de gran trascendencia ahora que tuvimos este gran problema mundial como es la pandemia del COVID-19, el soporte de un acto administrativo, físico o digital, para lo cual el Código Orgánico Administrativo estructura, ¿no? Y ordena que no solo el expediente administrativo en donde debe reposar los actos tiene que ser físico, también puede ser digital. Y ese ha sido la gran epítome que ha llevado a la administración pública a un poco digitalizarse. Pero lo he hecho de manera, se puede decir, bastante vaga. La verdad es que no se ha cumplido con este presupuesto. Creo que ninguna entidad administrativa, a no ser el Servicio de Rentas Internas, que lo tiene de manera específica, por ejemplo, el correo en el cual se maneja todas las notificaciones a través de un correo institucional con los administrados. Sin embargo, este soporte no se lo ha manifestado, es decir, dentro de la política de gobierno, la anterior, ni esta, ni creo que futuro próximo, tendremos un gobierno digital que urge y que se lo ha visto necesario, al menos con este problema de pandemia del COVID-19, que necesitamos un gobierno digital. Pues tenemos la normativa nos permite que no solo sea físico el acto, pues como hablaba mi compañera, muchas veces por incuria administrativa se suelen traspapelar los documentos y suelen generarse responsabilidades a través del órgano de control, como es Contraloría General del Estado. Bien, una vez visto estos primeros presupuestos dentro del artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, es importante hacer referencia que la actividad administrativa se comienza a arreglar a través del ERJAFE, a través del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, que en primera mano regulaba todo el tema administrativo, pero que en el 2002 fue modificado para que regule todo el tema de lo concerniente a la actuación del Ejecutivo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta respecto al ERJAFE que, si bien es una norma que todo el mundo considera como derogada, nosotros los abogados del libre ejercicio les sabemos decir que está herido de muerte, pero no está muerto todavía, porque existen ciertas disposiciones del ERJAFE que se las tiene que aplicar. Por ejemplo, dentro de un procedimiento administrativo sancionador, Procurador General del Estado, que tiene las competencias de atribuciones para dar la interpretación administrativa y los canales administrativos, ha señalado que, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador, cuando se trata, por ejemplo, de leyes especiales como la de hidrocarburos, temas de salud, se va a aplicar no el COA, a pesar de que el COA tiene una disposición derogatoria de los demás procedimientos especiales, el procurador, a través de una interpretación con el Código Civil sobre cómo manejar la norma y cuál es la norma que debe ser vigente, ha manifestado que las leyes especiales, como lo manifiesto, por ejemplo, de hidrocarburos, de salud, van a mantenerse a pesar de que existe el COA, es decir, la aplicación será la norma especial y solo de manera supletoria entrará el COA. Para tal efecto, por ejemplo, la normativa que regula el procedimiento sancionador dentro de los hidrocarburos señala básicamente que existe el recurso de reposición, un recurso de reposición que lo mencionaba el ERJAFE,
y que el COA lo ha desechado. Este recurso es, por ejemplo, importante cuando una administración pública emite un acto administrativo a través de su máxima autoridad y lo que se quiere es que esta autoridad reconsidere el acto administrativo a través de la argumentación y a través de los motivos que puede mencionar el administrado. El COA lo eliminó. El Código Orgánico Administrativo señala que cuando se emite un acto administrativo a través de la máxima autoridad, la única vía de impugnación, en concordancia con el artículo 173 de la Constitución, respecto a la impugnabilidad de los actos, solo se lo puede hacer a través de vía jurisdiccional, es decir, a través de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Sin embargo, en estas leyes especiales podemos notar que hacen referencia al ERJAF y hacen referencia al recurso de reposición del ERJAF. Entonces, no se encuentra totalmente eliminado, está herido de muerte, pero hay algunas disposiciones que se puede tomar en cuenta. Entonces, en el 2017... A la medianoche escuchando las horas. No, fin, ¿no? Con el... No, pero no, yo creo que si es que vamos, todo eso, no creo que vamos a estar durmiendo a medio. Que bien, en primera instancia se puede decir que el proyecto era un proyecto bastante bueno, era un proyecto que reunía bastante doctrina académica administrativa, bastante investigación administrativa. A lo largo de los debates se fue desechando y tenemos un código administrativo que se ha cumplido 5 años de su publicación y que hemos visto en la práctica ya varios defectos, hemos visto varias falencias, varias lagunas normativas todavía que se debe, en este caso, complementar. Hay elementos esenciales dentro de un acto administrativo que, si bien la normativa no los dice, son elementos que están implícitos y que forman parte de una complementariedad de los presupuestos normativos que menciona, por ejemplo, el artículo 98, 99, 100 del Código Orgánico Administrativo. Estos elementos, la doctrina y los tratadistas de materia administrativa lo han considerado como elementos esenciales, que son los elementos implícitos que tienen que estar en el acto administrativo, complementario con los presupuestos de validez que dice la norma, y elementos accidentales, que son cuando hay ciertas características o cuando hay administraciones que tienen, por ejemplo, una potestad pública de control. En tal virtud, en estos elementos podemos encontrar, vuelvo y repito, aunque no se encuentra en la normativa directamente, estos elementos son de vital importancia, puesto que tienen que ser complementarios, y en esto sí soy enfático, se tienen que ser complementarios a fin de que los actos de manera específica, ¿no? Y para alejarnos de los términos técnicos, no se caigan cuando se impugna en sede jurisdiccional. Estos elementos tenemos como, por ejemplo, el sujeto. El sujeto, como lo había mencionado mi compañera, es de vital importancia, puesto que en un procedimiento administrativo siempre tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, que esa sería la semántica correcta, ¿no? Cuando hablamos de los intervinientes en un procedimiento, más no nos referimos a actores, nos referimos a sujetos. El sujeto siempre que declare esta voluntad a través del acto será la administración pública. Siempre será el sujeto activo que a través de sus competencias legales y constitucionales puede emitir un acto, porque claro, los administrados no podemos emitir un acto, nosotros no tenemos competencias ni atribuciones legales o constitucionales que nos permita tutelar derechos, como sí lo tiene la administración pública, a través de su autotutela de derechos. A diferencia, nosotros los administrados, lo que tenemos que recurrir es a una heterotutela, es decir, a ejercer nuestros derechos a través del sistema judicial. Un segundo elemento de gran importancia es la causa. La causa tiene que ser muy bien definida. Dentro de los estudios, en base a la causa que debe tener un acto administrativo, hay dos corrientes. Y como la mayoría de nuestra normativa es copiada, es traída de Europa, por ejemplo, de España, de un poco también de lo que sería el derecho administrativo italiano, dentro de la causa, que es un elemento realmente importante sobre definir cuál es el objeto por el cual la administración está tomando una decisión o una resolución, existen dos corrientes. Una corriente objetiva, cuando hablamos de un derecho administrativo de luz verde, que se conoce como un derecho administrativo en el que se garantice los derechos de las personas, que se haga una verdadera proporcionalidad y gradualidad al momento de imponer una sanción, al momento de tomar una decisión, y no se la haga de manera arbitraria. En cambio, la otra parte de la corriente es la corriente subjetivista, en la cual se menciona que la administración, al tener este poder, esta materialización de poder, como se menciona, por ejemplo, el doctor Patricio Sequeira es enfático, es juez de la Corte Nacional de Justicia, y siempre es enfático en señalar que la administración pública tiene poder,
Este poder que nuestra Constitución lo colige como funciones, se materializa, se hace realidad a través de la potestad pública ejecutiva, potestad pública de control, potestad pública de sanción, por ejemplo, y en las cuales la administración pública posee potestad pública de control, evidentemente, potestad pública de sanción, claro, porque pueden realizar procedimientos administrativos sancionadores en ejercicio de sus facultades. Entonces, esta corriente subjetivista lo que dice es que la administración, como tiene este poder, no es tan importante en sí como considera manifestar el acto, sino es ejercer esta voluntad de poder. En cuanto a la forma, tenemos, como ya lo he dicho, el acto administrativo de manera primigenia siempre se lo ha realizado de manera escrita. Sin embargo, el soporte ahora se lo debería cambiar, se lo debería realizar a través de sistemas digitales para no tener inconvenientes como el que tuvimos en el 2019, por ejemplo, en Contraloría General del Estado, que tenían un soporte físico de los actos administrativos. Sucedió un levantamiento en base al derecho a la protesta. Hubo inconvenientes dentro del edificio de Contraloría y se quemó toda la información. Y ya no existió ningún respaldo. Y las glosas que se tenían que determinar, que se tenían que cobrar a través de un ejercicio coactivo, la responsabilidad o el sustento para determinar responsabilidad a los administradores y servidores públicos, quienes no han cumplido de manera de acción u omisión en sus labores o funciones, para determinar esta responsabilidad se perdieron los documentos. Entonces, creo que este antecedente de la pandemia es una gran epítome para que la administración considere y que el gobierno en general, a través de sus políticas públicas, como es de ejercicio de sus competencias, envíe o genere un estándar adecuado de digitalización de documentos y tener un poco de un gobierno digital. En cuanto a la finalidad, uno de los requisitos importantísimos también es la finalidad, pues en la finalidad lo que expresa la administración va relacionado con la causa, es decir, si yo tengo bien delimitado mi causa, que es decir, mi objeto del acto administrativo, mi objeto por el cual yo voy a activar toda esta instrumentalización administrativa, mi finalidad es lo que yo persigo. ¿Y qué persigue la administración? La administración no debe perseguir como un juzgador, es decir, no debe juzgar. La administración lo que persigue es la buena marcha en sí misma, es decir, que se efectivice la administración pública y que los administrados corrijan su disciplina o los servidores corrijan su disciplina para que esta administración se encamine en garantizar los derechos de todas las personas, de todos los ciudadanos. Hay un elemento más que muchos tratadistas, muchos académicos lo consideran como importante, no todos, pero es la moralidad. Y la moralidad hace énfasis en la legitimidad del acto. Y cuando hablamos de legitimidad no me refiero a temas de legalidad, a temas de cumplimiento de normas, sino me refiero a temas de justicia. Es decir, el acto administrativo tiene que ser justo, tiene que ser razonable, tiene que ser gradual. Es decir, no tiene que ser arbitrario, no debe haber un abuso de poder por parte de la administración. Bien, en cuanto a elementos accidentales que no son implícitos y que no siempre lo contiene el acto, pero que en algunos organismos, por ejemplo, en Contraloría o en un gobierno autónomo centralizado, como es el caso, cuando tienen sus competencias privativas, que lo tienen a través del artículo 65 del Código Orgánico de Autonomía y Descentralización, se los tiene que poner dependiendo del caso. Vuelvo a la parte de los elementos, dependiendo de la causa y el objeto para el cual la administración haya activado el procedimiento administrativo. Estos elementos tenemos de manera específica 3, que sería el término. Es muy importante el término, es muy importante el cumplimiento de los términos. En los actos administrativos, por disposición normativa, se tiene que contener el término, es decir, se tiene que especificarle al administrado cuál es el término, por ejemplo, para que el administrado pueda impugnar este acto, cuál es el término en el cual el acto administrativo se cumple. Estos términos muchas veces por incuria administrativa no se han cumplido y se suele caer en silencio administrativo, pero es un elemento muy importante el cumplimiento de los términos. Tenemos a la condición. Muchas veces existen elementos administrativos que para darse paso se tienen que cumplir ciertas condiciones y eso, vuelvo a ser enfático, se tiene que cumplir en base a las competencias privativas que tiene, por ejemplo, el gobierno autónomo descentralizado parroquial. Ahora, remitiéndonos exclusivamente a los presupuestos normativos del Código Orgánico Administrativo, tenemos de primera mano la competencia, que como ya lo ha dicho mi compañera, la competencia es ese obrar jurídico.
Y yo vuelvo a repetir lo que menciona doctor Secaira, que es muy importante, es esa materialización de del poder a través de la potestad pública que se distribuye a través de las atribuciones al órgano, al organismo, las competencias al órgano y las facultades al servidor. Porque muchas veces nosotros pensamos que el servidor público es el que tiene las competencias y las atribuciones. De primera mano se lo podría determinar de esa manera. Sin embargo, hay que delimitar que las atribuciones no lo tiene el servidor como tal, las atribuciones lo tiene el organismo. Él es el que tiene la facultad por ley, por constitución, de ejercer esas atribuciones. Las competencias tampoco lo tiene el servidor como tal, la tiene el órgano para el cual trabaja el servidor. Y por último, para hacer cumplir estas atribuciones y competencias, un servidor tiene facultad. Entonces, a través de esta facultad, él puede hacer prevalecer y hacer un ejercicio de funcionamiento instrumental, como es la administración pública, de estas atribuciones y competencias. Entonces, de manera general, el COA lo define a la competencia como la medida de la potestad pública, como he mencionado, es muy importante el tema de las potestades públicas, con la cual se distribuye a través de todos los órganos de la administración pública. En el artículo 42 tenemos la personalidad jurídica de las administraciones, las cuales la tienen y otras no la tienen. Por ejemplo, un ministerio adscrito al Ejecutivo no tiene personalidad jurídica propia. Por lo tanto, se lo representa a través de un procurador, a través de Procuraduría General del Estado, a diferencia de un gobierno administrativo cantonal, por ejemplo, un GAT municipal, que sí tiene personalidad jurídica propia a través de su alcalde, que es el representante, y a través de su procurador síndico, que también funge como representante, según lo que dice el COTAD. En cuanto al objeto, es muy importante tener en cuenta, como lo mencionaba, el objeto es efectivamente y específicamente la razón por la cual la administración está activando este sistema instrumental. Como lo hablé anteriormente, existe un elemento esencial intrínseco que es la causa. Entonces, esta causa se complementa con el objeto. El objeto es de vital importancia a la hora de elaborar un acto administrativo, puesto que se tiene que delimitar muy bien el objeto por el cual la administración pública quiere activar este mecanismo, quiere sancionar, quiere tomar una decisión o quiere tomar una resolución en la relación entre administrado o, en su defecto, también en las relaciones internas, dentro de la esfera interna de las mismas administraciones. Otro elemento es la voluntad. La voluntad, básicamente, como lo he mencionado, lo ha recogido el COA desde esta doctrina subjetivista, en virtud de que nace de la voluntad, es decir, en base a la autotutela que tiene, en base a la tutela propia de derechos que tiene la administración pública para con los administrados, cuando sucede algún acontecimiento, cuando nace esta razonabilidad y se cumple este objeto, a través de su voluntad, la administración pública activa estos procedimientos y se activa la relación directa con el administrado. En cuanto al procedimiento, es muy importante tener en cuenta que el procedimiento a adoptarse tiene que ser de carácter legal, es decir, dentro de los procedimientos existe un principio de reserva legal que lo tenemos consagrado en el artículo 132 de la Constitución del Ecuador, el cual nos menciona que, por ejemplo, tiene que existir un procedimiento previo para realizar o para llegar a un fin. Es decir, no se puede, en este caso, de manera arbitraria, tomar un procedimiento que no está especificado. Y voy a poner varios ejemplos aquí. Normalmente en los gobiernos autónomos descentralizados, cuando querían realizar un procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo, en los GATS cantonales, suelen, en cuanto a faltas leves, faltas que no sean graves y que no sean sustanciadas a través de sumarios, realizan el procedimiento, o sea, notifican con el acto, activan el procedimiento, sin embargo, al momento de notificar con el acto, como normativa que regula el procedimiento, ponen a la Constitución. Y muchas veces dice, bueno, en ejercicio del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, le doy 5 días para que conteste, o le doy 7 días a otro, o le doy 10 días a otro. Entonces, si ustedes pueden ver, hay una arbitrariedad total, porque no existe un procedimiento, no existe o no han implementado un procedimiento adecuado, y lo único que hacen es, bueno, yo voy a garantizar su derecho a la defensa y le voy a dar tal plazo o tal término para que usted conteste. Sin embargo, esto está afectando el principio de reserva legal porque en base a igualdad y uniformidad jurídica no se puede, por ejemplo, a un administrado decirle te voy a dar por tu derecho a la defensa 5, a otro administrado te voy a dar 7 días, a otro administrado no, a ti te voy 10 porque creo que el caso está más difícil. Entonces, el procedimiento tiene que estar en reserva legal, es decir, tiene que estar
muy bien implementado a través de las competencias y atribuciones que sí lo da la normativa, y tiene que encaminarse al procedimiento y a las garantías del debido proceso. Es decir, este procedimiento, además de cumplir con el principio de reserva legal, tiene que encaminarse y tiene que cumplir con todas las garantías del debido proceso. Garantías que las encontramos también en el artículo 158 del Código Administrativo, garantías que son específicas, por ejemplo, cuando hablamos de procedimientos especiales o sancionadores, cuando hay un poco más de rigurosidad. Como último elemento, y de vital importancia, creo que este es el elemento, como mencionaba mi compañera, con muy buena causa y como un buen mérito, la motivación. Para hablar de nuevo, de manera no tan técnica, los actos administrativos que emiten las entidades públicas se caen por falta de motivación. Siempre se suelen caer por falta de motivación. ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchas entidades se suele hacer un trabajo mecánico, es decir, se considera la motivación solo como enuncio un hecho, copio la norma y ya está motivado el acto. Entonces, no, la motivación es un ejercicio, realmente es un ejercicio cognitivo, lo digo porque es un ejercicio de intelligibilización de la normativa y de los hechos, a través de lo que se domina, por ejemplo, los silogismos jurídicos. Entonces, ¿qué es un silogismo jurídico? Básicamente un silogismo jurídico es un ejercicio en el cual se tiene premisas, una premisa fáctica, una premisa normativa, una conclusión lógica. En virtud de esto, me he dado el tiempo de poder hacer mayor énfasis en la motivación, pues como lo menciono, este es uno de los requisitos que más incumple, este es uno de los requisitos que más hay conflicto, para lo cual es importante mencionar que la Corte Constitucional, en una ponencia del doctor Ali Lozada Prado, uno de los grandes exponentes del derecho en base a la argumentación jurídica, un exponente ecuatoriano de argumentación jurídica, en una de las universidades más importantes como es la de Alicante, y ahora como juez y presidente de la Corte Constitucional, en un ejercicio de minimizar su manual, porque él recreó un manual de argumentación jurídica sobre el tema justamente de cómo motivar actos de poder público. En un ejercicio de minimizar todo este manual, en su ponencia ha emitido una sentencia que tiene un número o que se asigna bajo el número 1158-2021-EP, en la cual él habla de manera fenomenal de cómo se debe estructurar una motivación. De primera mano, esta motivación se la hace para actos de poder público jurisdiccionales, de jueces. Sin embargo, realiza un pequeño acápite que habla de actos administrativos y también de, por ejemplo, resoluciones de carácter constitucional. Es importante que se tome en cuenta que una motivación tiene que tener, como lo dice el doctor Ali Lozada, una estructura mínimamente completa para que sea suficiente. Es decir, no solo copiar los hechos y copiar la norma, sino adecuar muy bien el hecho y este hecho realizarle una subsunción con la norma, es decir, explicar cuál es la pertinencia y por qué este hecho configuró con la norma. Y una vez hecho esto, recrear una conclusión específica en la cual se dé a conocer al administrado, no de manera técnica, sino con un lenguaje semántico claro, cuál es la decisión o por qué este hecho se configuró con la norma y por qué se ha llegado a esa conclusión. Eso se conoce, como lo menciono, como una estructura mínimamente completa y es de gran importancia al momento de motivar para que los actos administrativos no se caigan. Bien, a continuación mi compañero, el doctor Ruiz, va a hablar un poco de la práctica. Yo ya he mencionado la teoría y él va a hablar un poco de la práctica a fin de darle un poco más de dinamismo. Por favor. Buenas tardes con todos. No creo que escuché o no sé si me puede ayudar, por favor, con el artículo y la ley. ¿Dónde podemos encontrar sobre el tema del silencio administrativo, por favor? El silencio administrativo lo podemos encontrar en el Código Orgánico Administrativo. Si no estoy mal, lo podemos encontrar después del artículo 104, 105, que habla del acto. Podemos encontrar el tema del silencio administrativo, que también podemos hacer un poco de énfasis en el silencio administrativo, ya que se ha realizado la pregunta. Muchas veces de conocimiento general se conoce que el de silencio administrativo siempre es positivo, pero no, el silencio administrativo tiene carácter positivo y carácter negativo. Un ejemplo de silencio administrativo negativo es la ley de la Contraloría General del Estado, que estipula que cuando usted
realiza un recurso de revisión, si este no le ha contestado en el término correspondiente, se entiende por negado. Por lo tanto, no se puede actuar en un silencio administrativo positivo en este caso. Sin embargo, existen escenarios en los cuales se da un silencio administrativo donde se genera un acto presunto, es decir, no es un acto escrito, pero es un acto presunto que se lo tiene que hacer válido a través de la vía jurisdiccional. Para mayor dinámica y mayor comprendimiento de todos estos factores jurídicos y teóricos, mi compañero, el doctor Ruiz, va a hablar de la parte práctica. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.